Hermanos, vamos a tomar la Biblia en nuestras manos y vamos a leer en el Evangelio según Mateo. Vamos a leer el verso 22 hasta el verso 24. Pero luego quiero que leamos también otro evangelio sinóptico del mismo pasaje con otro punto de vista del evangelista Marcos. Entonces vamos a buscar en Mateo 14, 22, pero también vamos a mirar Marcos. Marcos capítulo 4. Amén. Perdón, Marcos capítulo 6, verso 45. Amén. Entonces vamos a leer en el nombre de Jesús el Evangelio según Mateo capítulo 14, verso 22. Y luego vamos a leer el Evangelio según Marcos capítulo 6, verso 45, que es los evangelios sinópticos. Amén. Ahora sí nos ubicamos. Amén. En el nombre de Jesús. Dice así. Vamos a leer primero Mateo. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahora vamos a leer qué dice el evangelista Marcos de la misma historia, el verso 45 del capítulo 6. Amén. Amén. Dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Aquí encontramos que está el lugar, ¿cierto? Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Amén. Amén. Démosle una alabanza al Señor, digamos: gloria a Jesús. Amén. Bueno, he estado orando al Señor y el Señor me regaló un tema. Y yo quiero que usted diga su nombre. Escúcheme esto. Vamos a hacer lo siguiente, tanto mis hijos, bueno, la hermana Laurita, como los que están en casa. Vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a decir: Yubis, deja que Dios te dé las directrices. Entonces cada uno va a decírselo a sí mismo. Amén. A ver, vamos a hacer el ejercicio, lo vamos a hacer. Entonces yo me voy a decir: Yubis, deja que Dios te dé las directrices. Amén. ¿Cada uno ya lo hizo? Amén, amén. Cada uno. A ver, va a decir Roberto, deja que Dios te dé las directrices. Amén. Sobre este tema vamos a meditar en el nombre de Jesús. Bueno, entonces vamos a mirar qué significa directrices. Y bueno, por acá tenía, hablando acerca de directriz, entonces miraba que cuando alguien habla de directrices,
habla de instrucciones, ¿cierto? Habla de normas, habla de ejecutar un mandato, habla de obedecer. Entonces, cuando alguien está dando unas directrices, está dando una instrucción y el que las recibe, lo que debe hacer es ejecutarla, ¿cierto? Debe ir a seguir las directrices. Vamos a poner un ejemplo. Alguien está dando los pasos a seguir para poder entrar al programa del software tal. Entonces los pasos son 1, 2, 3, 4, 5 pasos. Pero resulta que para estar en el quinto, pues hay que pasar por el 1, por el 2, por el 3 y por el 4. Entonces hay que hacerlo de manera correcta, ¿cierto? Y continua. Yo quiero que miremos este tema, cada uno pensando en la palabra del Señor, y vamos a mirar cómo actúa el Señor con sus discípulos y cuáles son las directrices que encontramos en la palabra del Señor. ¿Por qué he tomado el punto de vista de Mateo? Porque resulta que Mateo está contando la historia, pero resulta que también Marcos la cuenta. Y si usted encuentra en Juan capítulo 6, del verso 15 al 21, pues Juan también la cuenta, pero nos vamos a tomar solamente en este caso Mateo y Marcos. Pero vemos que hay varios evangelistas que cuentan la historia. ¿Cuál es la historia? La historia que acabamos de leer, la Biblia menciona que Jesús les dice, suban a la barca. Y les dice, el evangelista Marcos dice que pasaran a la otra ribera. Pero resulta que ya acabamos de leer Marcos que él especifica en Betsaida, ¿cierto? Y entonces el Señor los hace subir en la barca, pero él no va en la barca. Pero la palabra de su maestro es: entren en la barca e ir delante. O sea, ustedes vayan y yo me voy a quedar despidiendo la multitud. La Biblia menciona que cuando ellos estaban ya en el mar, ocurre algo, y es que las olas comienzan a levantarse. Y cuando comienzan a levantarse en las olas, pasa algo con la barca donde van los discípulos. ¿Qué es lo que pasa? Verso 24. Y la barca estaba en medio del mar, asolada por las olas. Y me tomé la tarea, quiero agradecerle al Señor y a una preciosa hermana que me regaló un libro. Quiero agradecer al Señor por ella. Resulta que yo de Guatemala me había traído el diccionario y otro libro en el año que estudiamos, y si esta transmisión la mira la licenciada que nos dio griego, Dios usó mucho esta maestra en cuanto para enseñarnos con mucha paciencia. Y resulta que yo en la maleta eché mis 2 cuadernos, 2 libros, uno muy grueso y otro más delgado, y yo dije, algún día. Pero resulta que algún día era que me faltaba la Biblia en griego. Y esta semana estaba triste. Resulta que, bueno, la página de donde subíamos las enseñanzas, alguien la hackeó y bueno, hasta hoy no se ha podido recuperar. Pero estando orando, el Señor me hablaba, me decía que debíamos estar quietos, calmarnos, porque en un momento dado uno se angustia. Pero resulta que de pronto una hermana me dice, hermana Judith, le tengo un detalle. Entonces vengo yo, un detalle. Uno se imagina, no, pues mi esposo cumplió años y le dieron comida. Qué rico, viene algo de comer. Yo pensaba, o bueno, o algo que ponerme. Pero resulta que no, resulta que era más que aquello. Era un regalo precioso, la Biblia en griego.
Y lo que yo había traído de Guatemala era el complemento, o sea, lo que me faltaba era la Biblia para complementar lo que un día habíamos aprendido. Así que entonces hoy, dándole estreno a esa hermosa Biblia, empecé a escudriñar y me llamó la atención. No les voy a hablar en griego ni les voy a leer, aunque lo estudié, porque la idea no es confundir, sino que la idea es que extraigamos las palabras sinónimas que nos van a ayudar a aclarar qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender. Entonces yo quiero que miremos que en el verso 24 dice: y la barca estaba en medio del mar azotada. Me tomé la tarea de ir e investigar qué tenía que ver la palabra, la raíz azotada. Y como hay varias versiones, pero resulta que al extraerla, cuando se habla en el griego, escúcheme esto, se habla de atormentar, perturbar, fatigar. Entonces encontramos, escúchelo, se lo digo con todo el respeto, pero vamos a encontrar lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Escuche esto. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Déjeme decirle que lo que el Señor me llevaba a que yo analizara es que nuestra vida está en una barca. Y esa barca, escúcheme, es el Evangelio. En esa barca el Señor nos dijo: súbase. Y aquí vamos. Pero resulta que en la barca, que hoy le vamos a poner como tipo el Evangelio, tenías que ir al mar. Y estando en el mar, escuche esto, vienen olas fuertes. Y las olas que se levantaron, escúcheme lo que viene a hacer tratando la barca y tratando con nosotros. Escúcheme, dice: atormentar, perturbar. Pero déjeme decirle que aunque en este mundo todo lo que se venga trate de perturbar esa barca que se llama Evangelio, hermano, no le hará daño nada, absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque resulta que el que nos dijo que nos subiéramos en la barca fue por la palabra del maestro, y ese maestro es tu Dios y es mi Dios, aleluya. Entonces, déjeme decirle que aunque los discípulos en el momento sintieron miedo, es muy normal sentir miedo. Vamos a ir un poco más adelante. En nuestra vida cristiana también sentimos miedo. Hay gente que se las da de muy valiente, pero aquí no vamos a decir mentiras. Aquí, aunque llevemos años de ser cristianos, han pasado momentos en nuestra vida que nos encontramos en la barca, pero la barca se encuentra en medio del mar. Y cuando han venido las olas tan fuertes a nuestro matrimonio, sentimos miedo. O no me diga que no. Cuando estamos en la barca, pero resulta que la ola se nos vino tan fuerte, pero tan fuerte que la economía comienza a tambalear. Y déjeme decirle que cuando estaba estudiando esto, yo pensaba y decía: definitivamente esto tiene que ver con el Señor. ¿Cómo es esto? Que en el mundo, al escuchar que fulano de tal fracasó, que ahora en este tiempo la economía se viene en declive, cualquiera siente temor. Pero déjeme decirle que lo que encontraba es que aquello que tiene que ver con atormentar, que en el verso 24 que se habla de azotarla, en los sinónimos tiene que ver con atormentar, perturbar. Entonces, yo no sé
pero quiero hablar con alguien que lo están perturbando los pensamientos. A alguien que se ha venido tan fuerte las olas en este tiempo que no puede dormir. Alguien que está mirando tanto las noticias, alguien que está mirando y escuchando tanto lo que está pasando, pero se le ha olvidado que el que le dijo que se subiera en la barca es el Señor. Continuemos, dice, porque las olas eran contrarias a lo del viento. El viento venía tan fuerte y tan contrario a las olas que hacía que la barca pareciera que se iba a hundir, pero no se hundió. Verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Escúcheme esto. El que les dijo que se subieran en la barca, se les adelantó y venía caminando en el mar. Pero no es normal ver a alguien caminando en el mar. Así que lo que ellos sintieron fue más miedo, mucho más miedo. Le quiero decir en el nombre de Jesús que hay cosas que Dios las está permitiendo. Y las está permitiendo no por hacernos daño, sino por dejarnos ver que es Él el que se quiere acercar a nosotros hasta que comprendamos que es el Señor el que está teniendo cuidado en medio de todo lo que está pasando. Cuando ellos sentían gran miedo por todas las olas levantadas, no solamente sintieron miedo porque sentían que iban a perecer, sino que ahora veían como que un fantasma venía. Yo quiero hablar con aquellos hermanos que sienten tanto temor, porque entonces, ¿ahora qué va a pasar? Y entonces, ¿qué va a suceder si no se abren los templos? ¿Qué va a pasar, hermanas, si no el chip, y si las vacunas, y si esto, y lo otro, y si las antenas? ¿Y qué va a pasar? Y como que hay tanta angustia. Y sabe que vemos todo como que esto sí es el Señor. Ellos ni se les imaginaban, ellos ni lo pensaban que era el Señor. Ellos pensaban que era un fantasma. Ellos pensaban que era algo que venía a aterrorizar. Se lo digo con toda certeza, Dios es soberano y está permitiendo todo. Nuestro Dios está permitiendo todo lo que está pasando en el universo. Nuestro Dios tiene el control de todo. Hermano, nuestro Dios tiene el control de todo. Amén. Y cuando esto comience, quizás que usted diga: ¿y ahora vamos a perecer? No. Usted y yo no vamos a perecer. Y usted me va a decir: hermana, ¿por qué está tan segura? Le voy a decir algo. Porque los que tenemos el evangelio, los que estamos en la barca, no pereceremos. Por eso necesitamos que muchos más se suban a la barca. Porque aquellos que están en la barca estarán seguros, completamente seguros. Hermanos, antes de que suceda y se dé paso a lo del anticristo, el Señor levantará su iglesia. Amén. Entonces nosotros no tenemos por qué temer, aunque estemos viendo que muchas olas se levanten, aunque estemos viendo que están pasando cantidad de cosas. Ahora, déjeme decirle algo acerca de la palabra. Vamos a leer el verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo. Iglesia amada, usted y yo debemos tener, ¿qué dice la Biblia? Díselo, ánimo. Por eso el tema es: deja que Dios dé
las directrices. Hermano, usted y yo no tenemos que estar afligidos. Hermana, pero es que si no abren el templo. Hermana, pero es que ahora mire lo que está pasando. Pero yo les voy a decir lo que dice la palabra de Dios. El que da las directrices se llama Jesús. Y si el Señor da las directrices, nos está diciendo cómo tener ánimo. Y cuando dice tener ánimo, no dice pónganse a llorar, estén tristes, estén angustiados. No. No dice aquello, dice tener ánimo. Yo soy. Ese tener ánimo tiene que ver con estén firmes. Hermanos, estén firmes. Yo no sé cómo algunos puedan estar pensando, fulano de tal puede apartarse, fulano de tal. Hermanos, los que están en la barca no se van a apartar. No, Señor, los que están en la barca no se van a apartar. Lo que sucede es que muchos se han ido otra vez para atrás porque no habían puesto los pies en la barca. Porque cuando alguien tiene los pies en la barca, hermanos, se los digo con toda certeza, de allí nadie perece. Amén. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vamos a detenernos en el verso 29. Y él le dijo: ven. Algunos dirán: ¿qué hombre para tener fe caminó sobre las aguas? Y yo les voy a decir algo. Aquí el milagro ocurre por la palabra de Jesús. Porque el Señor le dice: ven. Así que cuando Él le dice ven por la palabra, el milagro ocurre. Por eso es muy importante que nuestros hijos, por eso es importante que los familiares, y me agradaba la oración que hacía la hermana Laura, y ojalá todos estemos orando por nuestra parentela, hermanos, porque la palabra es la que hará el milagro. Nosotros no convencemos a nadie, pero la palabra sí convence. La palabra da seguridad y certeza, aleluya. Cuando el Señor le da la palabra a Pedro y le dice ven, él comienza a andar sobre las aguas. ¿Qué sucede? Verso 28. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Verso 29. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, ¿qué pasó? Al ver el fuerte viento, lo que ocurrió fue que sus sentidos se desviaron. Hermanos, no permitamos que nuestros sentidos se desvíen. No lo permitas. No permitamos que nuestros sentidos se desvíen de la palabra de nuestro Dios. Cuando nuestros sentidos están ubicados, hermanos, no nos hundimos. Y si aún el enemigo quisiera vernos destruidos, se queda con las ganas, porque tenemos al Todopoderoso con nosotros. Y aunque el mar nos asuste, está nuestro Dios ahí con nosotros. Amén. Escúchelo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Aquí está nuestro Dios. Aquí está Jesús diciendo y haciendo, extendiendo la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo que él tenía que seguir era aquella palabra. Fijo en aquella palabra que el Señor le había dado. Pero lo más hermoso es que aunque le faltó la fe, ahí había una mano maravillosa para ayudarlo. ¿Por qué no reconocer que a veces nos hace falta la fe? Tan fácil es decirle a otra persona: crea para que el Señor la sane.
Crea para que el Señor obre el milagro. Mira, el Señor va a cambiar a su esposo. El Señor te va a dar un hogar diferente. Mira, hermano, el Señor te va a bendecir económicamente. Pero cuando estamos nosotros pasando la situación, ¿qué? Pero cuando ya llega a nuestra vida, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es fácil decirlo, pero cuando lo estamos viviendo, es allí donde el Señor comienza algo que se llama proceso. Por eso es que en este momento el Señor nos quiere recordar que aunque Él nos dé las directrices y nos diga, suban a la barca, eso no significa que nos haya dicho, no van a tener problemas. A lo contrario, la palabra del Señor nos dice que en el mundo tendremos aflicciones. Hermanos, hay un evangelio que se predica y el evangelio ahora que se está predicando, que no es el verdadero evangelio, lleva a que la gente piense que si se entrega al Señor, entonces ya no va a haber nada de problemas. Pero yo quiero hablarle a alguien que pueda creer que en el Señor tenemos la seguridad en medio de todos los problemas que vengan, en medio de todas las olas que se levanten. Somos testigos de que nuestro Dios nos ha guardado y nos seguirá guardando. Pero no significa que porque seamos evangélicos ya no tengamos problemas. Vienen las dificultades, vienen situaciones difíciles. Pero déjeme decirle algo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Salmos capítulo 25, el verso 4 y 5. Señor, dice el salmista, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. El salmista comprendió quién era el que lo podía salvar. Ustedes recuerdan cuántas ocasiones el salmista se sintió perturbado en su corazón por los errores que había cometido. ¿Cuántas veces se sintió tan solo? Pero ¿saben algo? Recordó que la palabra es verdadera. Y entonces viene y le dice, Señor, tú eres el único que puede guiarme. Señor, solamente tú eres verdad. ¿Y sabe por qué? Porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Porque aunque nosotros le fallamos, Él no nos falla. Porque nuestro Dios está allí para mostrarnos que lo que nos ha dado es grande y es la salvación. Amén. Salmos número 16, el verso 7 y 8 dice: bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permanece firme. Quiero hablar con alguien que en las noches ha llorado. Quiero hablar con alguien que en las noches le ha dicho, Señor, pero ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Pero por qué no logro que las cosas me salgan bien? Y quizás has pensado que no fue la voluntad de Dios ese matrimonio. Quizás ha pensado que haberse metido en aquel trabajo, que haberse metido en aquel emprendimiento no fue la voluntad de Dios. Y hay gente que en vez de decir vamos a orar, hay gente que lo que usted escucha es yo le dije, y si ve, y lo que yo no sé qué, y como que en vez de una palabra de ánimo, lo que encontramos es un golpe. Pero con nuestro Dios no es así. Cuando tú en las noches y cuando yo he tenido que llorar, si hay alguien que ha recordado que ha tenido momentos de angustia y en aquel momento ha clamado al Señor, usted sabe que el Señor le ha escuchado. Usted sabe que el Señor nos ha dicho, mérmele al carácter, mérmele a la situación, no dejes que te lleven la ira. Hermanos, ¿saben por qué? Porque el Señor
le encanta instruir. El Señor es el que da las directrices para que nosotros comprendamos que en medio de todo lo que nos esté perturbando, Él sí tiene una instrucción para sus hijos. Así que no te sientas solo, así que no se me sienta triste. ¿Sabe por qué? Proverbios capítulo 3. No te dejes llevar por tu propio conocimiento. Proverbios capítulo 3, el verso 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos. Hermanos, Él endereza nuestras veredas, Él endereza nuestros senderos. ¿Quién te dijo que te va a ir mal si espera en el Señor? ¿Quién te ha dicho que vas a terminar fracasado porque el otro le ha ido mal? No, qué pena. Si lo que yo encuentro en la palabra del Señor, hermanos, es todo lo contrario. Mientras tú y yo estemos escuchando la voz del Señor y haciendo caso a aquella voz, no importa que venga el problema. No importa que vengan dificultades. Usted me va a decir: hermana, pero es que llevo tantos años y este problema me está agobiando. Tenga ánimo, porque llegarás a tierra firme. Vamos a llegar a tierra firme, hermanos. El Señor nos pondrá a salvo. De hecho, ya estamos en esta salvación tan grande, pero déjeme hablarle de aquellos detalles, porque la salvación la tenemos segura, pero déjeme hablarle de aquellos detalles que nos perturban tanto, de aquellas situaciones. Alguien que tiene algo en su corazón y ha dicho: pero ha sido tanto tiempo, pero ¿cómo hago? Hermana, dígame cómo lo hago. Déjeme leerle Libro de los Salmos, capítulo número 25, verso 9, dice así: alguien está pidiendo que el Señor le ayude en lo que tiene en su corazón. Alguien ha venido diciéndole: Señor, mira, el problema me desespera tanto que pareciera que me ahogo. Salmo 25, 9 dice, en una versión actual: dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Necesitamos humildad y vas a comprender cómo el Señor comienza a dirigirnos. Salmo 139, el verso 23 y 24 dice así: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mi camino malo, y guíame en el camino bueno. Versión actual. Permítame un momento. Resulta que usted y yo necesitamos poder comprender que el Señor nos direccione. Poder comprender cuando el Señor nos está hablando a través de la palabra, pero también cuando su voz nos está direccionando. Escúcheme esto. Hay gente que el Señor está llevando porque quiere ascenderlo. Y cuando yo hablo de ascenderlo, es de tenerlo más cerca de Él. Porque cuando usted y yo, por la altivez de nuestros corazones, actuamos en nuestro ego, nos vamos acercando de Él. Entonces no vamos menguando, sino que nosotros vamos lamentablemente haciendo que nosotros nos alejemos de nuestro Dios. Pero cuando alguien a través de la palabra comprende que necesita humildad, y aquí estamos nosotros, todos necesitando, le decimos al Señor, como dijo el salmista: pruébeme,
porque solamente Él es el que escudriña. Hermanos, ante Dios estamos a la descubierta. Ante el Señor, Él sabe qué realmente siente tu corazón y qué siente mi corazón. Y entonces, cuando el Señor prueba nuestros corazones, Él se da cuenta si hay en nosotros envidia, si hay en nosotros celos, si hay en nosotros ira, si hay en nosotros una cantidad de cositas que echan a perder lo que el Señor quiere hacer. Entonces Él comienza un proceso para que nosotros podamos despojarnos de aquello. Pero hermanos, entonces las olas se vienen más altas y pareciese que más fuerte da. Pero es que el Señor lo que estaba haciendo con los discípulos era probándoles. El Señor lo que estaba haciendo con ellos era en el proceso. ¿Para qué? Para que luego ellos recibieran todas las directrices, dándole la gloria y la honra al Señor. Vamos a mirarlo y vamos a adelantarnos y vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 16, el verso 14. Cuando el Señor pasa la crucifixión, muere y resucita, mire las directrices que le da a aquellos que ya habían pasado por el proceso. Finalmente se apareció a los 11 mismos, están ellos sentados a la mesa. ¿Y sabe qué hace? Reprocharle su incredulidad. Allá le estaba reprochando la incredulidad a Pedro y por ende a todos, pero ahora vuelve a hacerlo. Yo no sé quién puede decir, es que yo tengo una fe tan grande. Por eso digo que es fácil decirle a otro, pero cuando toca con nosotros, cuando la situación es con nosotros, cuando nos están humillando, cuando nos sentimos oprimidos, hermanos, eso duele. Humanamente nos sentimos mal, pero déjeme decirle que el Señor está haciendo algo tan especial con tu vida y con la mía para Él glorificarse. Y entonces, escuche esto, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Hermanos, les da las directrices. Sigue dándole directrices cabales, completas. Los había procesado, sabiendo que ellos habían fallado y aún su fe no les había alcanzado, y todavía viene y les reprocha la incredulidad, pero vuelve a darles instrucciones y a decirles, vayan por todo el mundo, pero créanlo, crean. ¿Por qué no creyeron? Y les reprochó la incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hermanos, tan fácil es decir, pero qué difícil cuando toca con nosotros. Pero nuestro Dios sigue siendo misericordioso. Nuestro Dios sigue siendo tan bueno. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amigo que me escucha, necesitas el bautismo en el nombre de Jesús. Y hermano, si tú eres bautizado, gózate. No estés triste, tienes la salvación. Pero hay algo, necesitamos permanecer. Dice, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Vamos a hacerlo. No más perturbaciones. Vamos a reprender toda fuerza maligna que quiere dañarnos. Hermanos, hasta en los sueños. Hermanos, hasta en la economía. Hermanos, hasta en la familia. Se levantan problemas, se levantan situaciones terribles, pero hay alguien que ya cree, y ese eres tú y soy yo. Y si creemos en el que nos está diciendo, hágalo, levántate, no importa, yo te he tenido que decir crea, y vuelve el Señor a decirnos ánimo. Pero sigue esperando que tú y yo nos levantemos y que podamos, hermanos, reprender todo lo que se ha venido en contra. Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes.
Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo quiero orar por alguien que quiere hacer la voluntad de Dios. Quiero orar por alguien que quiera que el Señor use sus manos. Quiero orar por alguien que quiera que el Señor use su vida. Pero no te quedes mirando el pasado. No te quedes mirando que todo te asusta. Porque el Señor tiene el control de todo. Porque hay cosas que usted como que no está mirando. Y yo muy bien, creyendo que son fantasmas. Y resulta que es el Señor permitiendo todo lo que está pasando. Porque está moldeando nuestro corazón. Porque está moldeando nuestra vida. Para que luego te levantes con unción, te levantes para la gloria del Señor. Y cuando el Señor te levante, ¿sabe qué va a ocurrir? Tú le darás siempre la gloria al Señor, porque reconocemos que si algo somos, lo somos por Él, aleluya. Y que si algo sucede y los milagros ocurren, es porque tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Pónganse en pie, hermanos, y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor: Señor, estoy dispuesto a seguir no lo que yo quiera, Señor, sino a seguir lo que tú me mandes. Señor, voy a dejar que tú seas el que me diga las directrices. Señor, voy a dejar que tú me instruyas, aunque me cueste un poco. Señor, aunque yo como que no quiera, y aunque hayan otros que me estén diciendo: no espere más, renuncia a ese esposo, mire, no aguante, no perdone, no esto. Si el Señor te dice perdona, tú perdona. De hecho, siempre nos manda a perdonar. Si el Señor te dice espera, esperemos en Él. Si el Señor nos dice que tengamos ánimo, porque vamos a estar tristes. Hermanos, la palabra del Señor es verdadera. La palabra del Señor es real. Quiero pedirle a mis hijos que oremos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Porque aunque hayan olas que se hayan querido levantar, el Señor está con nosotros. Él es el que nos trajo a Bucaramanga. Hermano, Él es el que te tiene aquí. Usted donde se encuentre, el Señor te tiene allí. Y el Señor está contigo, cual poderoso gigante. Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Padre bendito, Señor, tu palabra ha sido predicada. Yo creo en tu palabra, Señor, yo creo en tu palabra. Oh Señor, gracias, gracias Padre Celestial, porque contigo estamos seguros, porque contigo, Señor, oh Dios amado, no hay nada que ocurra en este mundo que pueda dañarnos, ni aún la muerte nos separará de ti, Señor. Oh, nada de lo que el enemigo quiera colocar nos dañará. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús. Hermana, invoca el nombre de Jesús y dígale: Señor, mi corazón, permítame perdonar. Hermano, dígale: Señor, tú sabes lo que he sentido, tú sabes lo más oculto, tú escudriñas mi mente, mi corazón, tú escudriñas mi alma, Señor. Por favor, direcciona mis pasos, por favor, oriéntame, Señor. Oh Dios mío, por mi familia, permítame, Señor Jesús, ser un instrumento útil, usado por ti, Señor, para bien de ellos. Yo te ruego, Señor, que nos permitas predicar este evangelio, no solamente de palabras, sino de hechos. Permítanos, Señor, recibir las directrices y vivirlas en el nombre de Jesús. Hay poder, hermanos. El Señor nos ha dado autoridad para reprender los demonios. Yo no sé si hay alguien que pueda invocar el nombre de Jesús. Diga conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Somos libres para vivir en paz.
Somos libres para vivir para la gloria del Señor. Somos libres para vivir para Él, para servirle a Él. Somos libres por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, nada nos dañará. En el nombre de Jesús, aunque lo que te hayas tomado sea veneno, no te mató, porque el Señor está contigo. Aunque lo que viviste fue tan duro que te quiso destruir, pero el Señor te guardó. Aunque lo que has pasado es tan terrible, pero tú sabes que el Señor ha estado contigo cual poderoso gigante. En el nombre de Jesús eres libre. En el nombre de Jesús hoy hay milagros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, tu palabra hace, Señor, una obra. Oh, toda fuerza dañina, todo lo que el enemigo ha puesto se desvanece y somos libres para servirte, mi Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús, gloria a mi Dios. Amén, amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos.